¿Para qué nos va a servir un diodo Zener? Un diodo Zener nos va a servir como un regulador de voltaje. Entonces, el objetivo de esta unidad es analizar la operación de los diodos Zener como regulador de voltaje. Tenemos su respuesta en la región directa, en la región inversa, como regulador de voltaje, algunos ejemplos y especificaciones de valores especificaciones y valores nominales de los diodos Zener. Son 13 diapositivas y como que sí se nos hacen pesadas, pero bueno, vamos a verlo más o menos rápidamente. Ya cuando me canse de hablar yo, que yo creo que va a ser para la siguiente diapositiva, ya ustedes, ay, pero no tengo mi lista aquí. Es que les digo que todavía estoy con mi cable de mi tendedero. Bueno, todavía no consigo un tendedero lo suficientemente largo para que llegue a mi lugar. Entonces, ¿qué son los diodos Zener? ¿Cómo los vamos a ver? Bueno, pues partimos de que los diodos más utilizados, perdón, aquí fue error de dedo, son los rectificadores que hemos visto que se utilizan para convertir corriente alterna en corriente directa. A lo mejor sería interesante, no sé, en este simulador de circuitos que les estoy poniendo, hacer la simulación de un rectificador. Yo no lo he hecho, entonces, pues bueno, no sé, se debe poder, ¿verdad? Pero ver cómo se va rectificando, porque, pues bueno, ustedes lo van a hacer en laboratorio o lo estarán haciendo en laboratorio, pero pues no sé, comentar algún punto que pudiese ser interesante o donde hubiese algún punto de dudas, ¿no? Pero resulta que existen otras aplicaciones para los diodos, así como variaciones en los mismos diodos. Por ejemplo, el diodo Zener, diodos optoelectrónicos, diodos Schottky, Varicap, diodos emisores de luz, etc. Todos son variaciones de los mismos diodos. Los diodos Zener, el chiste es que trabajan en la polarización inversa. Bueno, de hecho aquí debería ser polarización directa, pero bueno. Los diodos rectificadores y los diodos de pequeña señal nunca se van a emplear en la zona de ruptura. ¿Por qué? Pues porque no pasa corriente. El chiste de los diodos Zener es que alguien pensó, bueno, y si lo trabajamos en la zona de ruptura, va a tener un cierto voltaje en el que siempre va a estar trabajando. Pues eso, si puede pasar corriente, eso quiere decir que puede servir como un regulador, porque ya sabes que se polariza y al voltaje inverso que se polarice, se va a abrir el diodo sin que se queme y que nos permita pasar corriente. Por eso un diodo Zener está diseñado para que funcione en esta zona. De esta manera es utilizado en la regulación de voltaje y es gracias al efecto de avalancha. ¿Cuál es la característica principal? ¿Qué es lo que lo hace ser regulador de voltaje? Pues que mantienen constante el voltaje de operación independientemente de las variaciones de voltaje de alimentación o de la resistencia de carga. Porque si vamos a tener un circuito, el que va a estar siendo afectado tanto por el voltaje de alimentación como por alguna variación de la carga, o sea, ya le cambiaste la carga, pues por divisor de voltaje te cambia, hay una variación de voltaje, ¿no? Y no quieres que suceda eso en alguna parte del circuito. Ah, pues le metemos un Zener, de manera que el Zener puede bloquear esas variaciones en el voltaje. ¿Cómo se logra esto? Pues variando los niveles de impurificación del silicio, se pueden producir diodos Zener o diodos con voltajes de ruptura desde 2 hasta 200 volts, pero trabajando con el efecto avalancha, o sea, cuando deja pasar una corriente, pero en el caso del Zener, una corriente controlada. Puede funcionar en cualquiera de las tres zonas, la zona directa, la zona de fugas y la de ruptura, aunque en la de fugas no es muy común trabajar
puesto que no hay corriente significativa para ningún circuito. Aquí tenemos esta característica las características de esta gráfica que podemos entender su funcionamiento. Fíjense, para empezar, el símbolo de un Zener va a ser un diodo, pero en la barra negativa tiene como el efecto de una Z, ¿no? Hay algunos autores que suelen ponerla como barritas verticales, pues generalmente es como inclinada, ¿no? Porque pues la Z tiene una barra inclinada. Generalmente se indica, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en nuestra gráfica del Zener? Fíjense, aquí está la zona de fugas. Esta zona de fugas pues no es muy usual trabajarla porque tenemos nada más voltajes negativos pero sin corriente. En la zona directa tenemos un diodo normal, un diodo que nos va a dejar pasar una corriente una vez que se aplica 0.7 volts como diferencia de potencial, y el que nos interesa es la zona de ruptura o zona Zener, porque vamos a tener entonces un voltaje fijo trabajando con cierta corriente. ¿Qué es lo que debemos calcular bien? Que no lleguemos a la máxima corriente Zener, porque entonces el Zener se nos quema. Una buena aproximación es trabajar con un parámetro que viene en la hoja de fabricante que se llama IZT, T de toggle, porque en ese momento se dispara, IZ de trabajo. Generalmente se indica un valor particular de IZT. Mientras más vertical es la zona de ruptura, menor es la resistencia Zener. O sea, aquí pudiese tener una barra inclinada en vez de ser vertical, pero eso pues nos estaría dando como la respuesta lineal de la resistencia Zener, que no es tampoco muy determinante. Esto es lo que vamos a ver como la primera aproximación del Zener o segunda. Generalmente trabajamos en la primera aproximación del Zener. ¿Cuáles van a ser los parámetros de operación? El voltaje Zener o voltaje de ruptura con el que va a regular el diodo. IZT, corriente de operación relacionado a un valor seguro en el voltaje Zener. IZM, corriente máxima inversa. Mientras la corriente inversa sea menor a este valor, el diodo estará funcionando dentro de su zona de seguridad. Si es mayor, el diodo pues se va a destruir, puesto que vamos a rebasar la corriente Zener máxima. Entonces, un regulador Zener, ¿cuáles son sus características? Que debe tener polarización inversa para trabajar. Fíjense, esta polarización inversa vemos cómo está conectado. Aquí tengo un más menos voltaje fuente, una resistencia limitadora y más menos mi voltaje Zener. En un diodo normal tenemos estos símbolos, los tenemos cambiados, ¿verdad? Pues bueno, en el Zener eso indica que trabajamos en la región inversa. ¿Qué es lo que nos interesa en este circuito? Pues calcular nuestra corriente de fuente o nuestra corriente, la corriente que sea en la resistencia serie a mi Zener. Si yo conozco el valor del voltaje Zener y conozco por esta fórmula el valor de la corriente, pues podemos calcular si este Zener puede llegar a quemarse por otro parámetro importante que tenemos en la hoja de fabricantes, que es la máxima potencia de disipación. Y bueno, pues seguimos la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Pero qué voltaje? Pues la diferencia de voltaje entre el voltaje aplicado y el voltaje Zener, ¿verdad? Va a ser la corriente en nuestra resistencia o la diferencia de potencial aplicada a nuestra resistencia. Entonces, esa diferencia de potencial entre el valor mismo de la resistencia nos da el valor de la corriente serie o corriente que estaría circulando sin carga por el voltaje Zener. El voltaje de alimentación BS debe ser mayor que el voltaje de ruptura de Zener, claro, si no, pues no va a alcanzar a polarizar al circuito que va a estar alimentando mi Zener.
el Zener se va a abrir y entonces el voltaje menor, o sea, si aquí yo necesito 10 volts, aquí yo estoy metiendo 5, pues entonces este no va a trabajar y todo mi circuito está trabajando a 5 volts. Posiblemente esté trabajando mal o haya riesgo de que algo no, ni siquiera trabaje, ¿no? Entonces, los voltajes Zener y voltaje fuente y voltaje Zener referidos a tierra. Y ese como nota debe ser mejor a y Z máxima. Se emplea una resistencia limitadora para limitar la corriente. Bueno, pues ese es el objetivo. Tenemos una fuente rectificadora, por ejemplo, con filtro, y vamos a tener un voltaje fuente que nos está dando un voltaje mayor al voltaje Zener para que haya caída de voltaje en mi resistencia limitadora y con ello haya una corriente regulada y por consiguiente un voltaje Zener también regulado. Generalmente trabajamos la aproximación ideal para el Zener. Existe la segunda aproximación, pero la aproximación ideal es lo suficientemente buena como para trabajar en ella. Ahorita vamos a ver la segunda aproximación y vemos que pues no es tan significativa como para considerarla. Entonces, en la aproximación ideal, ¿qué es lo que suponemos? Que podemos sustituir por una fuente de voltaje el valor del Zener, suponiendo que está funcionando en la zona de ruptura. Aquí tengo yo una fuente de voltaje variable de 20 a 40 volts. Tengo una resistencia limitadora de 820 ohms y un voltaje Zener. En paralelo al voltaje Zener voy a tener mi voltaje de salida. Por ejemplo, si mi Zener es a 10 volts, entonces voy a tener una fuente de voltaje de 10 volts entre estas terminales. Y aquí pues puedo tener el resto de mi circuito. La corriente que va a pasar por esta resistencia pues va a depender del voltaje aplicado en mi circuito, ¿verdad? Después, este voltaje me genera una corriente y esa corriente, ya cuando tenga conectado todo el circuito, pues entrará a este nodo, se irá al Zener, se irá a la carga, etc. Ahorita checamos eso. Como ejemplo tenemos algunas aplicaciones del diodo Zener. Aquí nos presentan un preregulador. El primer diodo Zener genera un voltaje regulado de 20 volts, que es el voltaje de entrada al segundo regulador, cuya salida es de 10 volts. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una fuente de alimentación de 35 volts. Esta fuente de alimentación de 35 volts la quiero para regular una carga a 10 volts. Pues entonces le pongo un Zener de 10 volts que me tenga 10 volts como valor de voltaje constante alimentando a mi carga, en este caso de 2 kilo ohm. Si yo tengo 35 volts en mi fuente de alimentación y 10 volts en este punto, en este nodo del Zener a tierra, quiere decir que tendría yo que dejar en estas resistencias o en un arreglo de resistencias 25 volts. O sea, necesito ya como resistencias de potencia, ¿verdad? Pues bueno, mejor vamos a ponerle un regulador a 20 volts, de modo que ya está mucho más manejable. Entre 30 y 20, pues yo tengo 15 volts. En esta resistencia hay una caída de voltaje de 15 volts y de estos 20 volts a los 10 que necesito, pues aquí hay una corriente generada por mi caída de voltaje de entre 20 y 10 volts. Entre 1 kilo ohm, pues voy a tener 1 miliampere. Y de esa manera, pues vemos que ya son corrientes pues mucho más operables. Si yo aquí tengo 10 volts, pues en mi carga voy a tener también 10 volts. Y 10 volts entre 2 kilo ohm, 10 entre 2 es a 5. Los kilos pasan como milis. O sea, en esta resistencia va a haber 5 miliamperes. Como aquí había 10 miliamperes, pues aquí hay otros 5 miliamperes. Y mi corriente, pues, no arriesga la vida de mi Zener. ¿Qué corriente va a haber aquí? Bueno, pues aquí ya sé que hay 10 miliamperes.
Y aquí 35 menos 20 hay 15 volts. 15 volts entre 75 ohm, pues va a ser la corriente que va a estar en este punto. De esa corriente, parte se va a venir a mi Zener y la otra parte, que serán los 10 miliamperes, a la resistencia de 1 kilo ohm. Podemos tener un generador de ondas con dos diodos contrapuestos, fíjense. Aquí tenemos una onda que a lo mejor viene de alguna bobina o viene de algún generador de funciones y necesitamos, bueno, nos están entregando semiciclos positivos y negativos. Queremos hacer una funcioncita con un voltaje exacto. Podemos tener este voltaje como, según la frecuencia, ¿verdad? Lo podríamos ver como un generador de pulsos cuadrados positivos y negativos. Entonces, en el semiciclo positivo funciona el primer diodo, este primer diodo como diodo de paso, y el segundo diodo regula, y cuando viene el semiciclo negativo, tenemos que el primer diodo es el que trabaja regulado, y el segundo pues únicamente como diodo de paso, en donde sí vamos a ver el efecto de los 0.7 volts. Entonces tenemos que en el semiciclo positivo, el diodo de arriba conduce y el de abajo está en la zona Zener, por lo que la salida queda recortada a el voltaje Zener más 0.7 volts. Durante el semiciclo negativo, la acción se invierte, o sea, aquí es el voltaje Zener menos 0.7 volts. Y de esta manera tenemos nuestra grafiquita de voltajes cuadrados. Otro efecto. Maestra, ¿es menos Vale. voltaje Z? ¿Voltaje Z Sí. menos o más voltaje Z menos? No, 0.7. este es menos, sí, así como este, nada más que aquí me faltó un menos. Sí, Ok, pero es este. De hecho, esto está en el libro, ahorita lo vemos. Sí, pero buena observación. ahora sí, maestra. Podemos tener diversos niveles de voltaje dependiendo el circuito, o sea, lo que estemos alimentando, los diferentes etapas, ¿no? O componentes o requerimientos de voltaje a partir de diferentes Zener. Aquí tenemos un arreglo pues muy peculiar. Tenemos una fuente de alimentación de 20 volts y luego miren, tenemos 2.4 en Zener, 0.7, 0.7 y 10 volts. ¿Cómo podemos interpretar esta secuencia de diodos? Bueno, pues empezamos siempre de la referencia de tierra hacia el primer potencial. Aquí tengo 10 volts. Eso quiere decir que de este punto a tierra hay 10 volts. Y después va a haber 0.7 volts en o sea, con un diodo polarizado de forma directa en pero como diodo puede ser diodo de señal, entonces voy a tener 10 más 0.7 volts, pues 10.7. Pero también tengo otro diodo. Aquí voy a tener 0.7 más 0.7, 1.4 volts, más 10, pues tenemos los 14.4 volts. Y aquí hay un Zener a 2.4 volts, entonces 11.4 más 2.4 tenemos 13.8 volts con referencia a tierra. De esa manera, pues podríamos calcular cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, ¿verdad? Que sería 20 menos 13.8, estamos hablando que sería 6.2, entre el valor de la resistencia, que sea suficiente la caída de, la corriente que pase para que genere estas polarizaciones tanto en los diodos de señal como en los diodos Zener. Entonces, pues bueno, pues aquí podemos nosotros para algún circuito tal vez analógico, para algún tipo de que necesitemos trabajar diferentes niveles de voltaje en CD, porque pues de dónde, si no tenemos una fuente, si no tenemos diversas fuentes, no tenemos más que una fuente, ¿cómo le haces para sacar diferentes valores de voltaje? Por ejemplo, habláramos de algún amplificadorcito con diversas salidas. Pues le metemos señales de Zener y pues ya con eso tenemos diferentes valores.
Algún caso particular, como ejemplo, puede ser para relevadores. Si no se cuenta con un voltaje adecuado, por ejemplo, un sistema de salida de 12 volts que debe alimentar a un relevador o un microrelay de 6 volts dentro de una tolerancia permitida por esta, pues podemos utilizar un Zener. El relevador me dice, tienes que trabajarlo a 6 volts, tal vez poco más, pero si le metes 12 volts se va a quemar la bobina del relevador. Entonces le ponemos un diodo en serie de 5.6 volts de forma que tengo una tolerancia bastante permitida, 6.4 volts, o sea, por 0.4 volts no se nos quema la bobina. Y si aseguramos que el relevador haga su función adecuada y no se quede, digamos, medio abierto porque no alcanza a abrir correctamente el relevador. Entonces aquí le ponemos un Zener que nos obligue a que nos genere estos 6 volts más poquitito para que funcione adecuadamente. El autor también nos presenta un caso en donde lo tenemos al revés, que es la necesidad de los voltajes electrolíticos. Los condensadores electrolíticos grandes con frecuencia tienen límites de voltaje, eso es cierto, ya lo hemos comentado. Si llegamos a ese límite de voltaje, se nos empieza a abultar, a ampollar el capacitor y hasta que explote, ¿no? Al usar un diodo Zener, podemos obligar a que ese voltaje baje. Por ejemplo, aquí tenemos 12 volts, le ponemos un Zener de 6.8 volts, caso contrario del anterior, en donde en el anterior le poníamos dejando una cierta tolerancia. A un capacitor con esta tolerancia, pues se nos va a quemar. Entonces tenemos que meter menos de 6 volts, que es lo que nos presenta este diagrama. Si le ponemos un Zener de 6.8 volts, nos queda 5.2 volts. Y si el límite del capacitor es de 6 volts, pues bueno, nunca vamos a llegar a esos 6 volts, porque gracias a este Zener nos vamos a quedar trabajando en 5.2 volts. O sea, no vamos a arriesgar la buena operación del Zener, perdón, del capacitor. Y tenemos un capacitor de 1000 microfaradios trabajando a máximo 6 volts. No llegamos a los 6 volts porque nos quedamos trabajando en 5.2, pues nuestro capacitor va a trabajar bien. ¿Qué es lo que nos dice esta segunda aproximación del diodo? En la segunda aproximación del diodo nos dice que el Zener lo podemos ver como una fuente de voltaje y una resistencia inherente a esta fuente, que normalmente es muy pequeña. RZ, o sea, la resistencia Zener interna, está en serie con la fuente ideal. El voltaje total a través del diodo Zener es igual al voltaje de ruptura más la caída de voltaje a través de la resistencia interna, que genera un efecto pequeño en el voltaje total a través del diodo. Entonces, en vez de tener nada más como el puro valor del Zener, pues vamos a tener una resistencia Zener en serie con el valor del voltaje. Entonces, nuestro voltaje de carga es como si dijéramos que el voltaje de carga es el voltaje Zener más esta caída de voltaje, que va a ser muy pequeña, no va a ser significativa. Vamos a ver cómo qué tanto. Fíjense, tenemos el efecto de la resistencia Zener en el voltaje de carga. Idealmente, el voltaje de carga lo queremos que sea el voltaje Zener, pero si calculamos en función de la resistencia interna, la caída de voltaje en la resistencia va a incrementar ligeramente el voltaje de la carga. Entonces, el incremento en el voltaje de carga es igual a la corriente Zener por esa resistencia Zener. Por ejemplo, en este diodo, en el diodo de la figura, tenemos un voltaje Zener de 10 volts y tiene una resistencia de 8.5 ohms. Nos piden calcular el voltaje de carga cuando la corriente Zener sea de 20 miliamperes. Entonces, el incremento en el voltaje de carga es la corriente Zener por la resistencia Zener. O sea,
20 miliamperes por 8.5 ohms, 0.17 volts. Entonces el voltaje en la carga es 10 más 0.17, que es la resistencia inherente al mismo Zener en sí. Tenemos 10.7 volts. O sea, no es significativa esta segunda aproximación. A lo mejor con la pura tolerancia de la resistencia, las tolerancias mismas de la resistencia de carbón, pues es más de, o sea, se acerca a este punto o se compensa a este punto 7, ¿no? Por eso casi nunca se utiliza la segunda aproximación, porque lo que te sale de voltaje no es representativo. ¿Qué es lo que debemos conservar? Sobre esto vamos a estar trabajando más. Fíjense. El punto límite del funcionamiento de zona Zener, ¿quién me lo va a dar? La corriente Zener. Esta corriente Zener es la importante, porque con esta corriente Zener, si es más grande, se puede quemar el diodo y con eso se nos quema nuestro regulador. ¿Cómo podemos calcular la corriente que está pasando por el Zener? Pues otra vez aplicando ley de Ohm, que siempre va a ser voltaje sobre resistencia. Tenemos entonces que para que un regulador Zener pueda mantener constante el voltaje de salida, el diodo Zener debe permanecer en la zona de ruptura en todas las condiciones de funcionamiento. Debe haber corriente en el Zener, en la fuente de voltaje y en la carga. En la carga no hay problema, porque pues, el voltaje de carga va a ser el voltaje Zener, que es el voltaje de carga en la resistencia de carga. Sí lo vemos, ¿no? Voy a tomar esta figura. ¿Sí? No me voy a fijar en la segunda aproximación. Aquí tengo un voltaje Zener. Entonces, en mi carga, el voltaje de carga es el voltaje Zener. Entonces, voltaje Zener voltaje Zener o voltaje carga entre resistencia de carga, pues yo ya sé cuánta corriente hay aquí. Si también ya sé cuál es la corriente que hay aquí, que es el voltaje Zener menos voltaje Z, entre RS, pues ya puedo calcular cuál es la corriente aquí. Si ya tengo la corriente aquí y la corriente aquí, por diferencia de corrientes en la ley de nodos, ya sé también cuál es mi corriente Zener. Y mi corriente Zener por voltaje Zener no debe ser mayor a la potencia Zener, incluyendo el factor de seguridad que puede ser de 2 a 1. Entonces tenemos estas ecuaciones tan simples, pero que nos van a servir para proteger a nuestro Zener. Voltaje de carga es igual corriente de carga es igual a voltaje carga entre resistencia de carga. Este voltaje de carga es el voltaje Zener. La corriente de entrada va a ser el voltaje de mi fuente de entrada menos el Zener entre el valor de la resistencia, serie. De manera que mi corriente Zener es igual a la diferencia de estas dos corrientes. Mi voltaje de fuente generada por la resistencia limitadora por esta menos la corriente de carga. Todo esto, muchachos, está es esta presentación. Mañana, bueno, no sé si tienen dudas de algún problema de examen, podríamos mañana revisar. En el otro grupo sí me pidieron que si mañana revisamos algunos problemas, algunas dudas en ciertos problemas y ya les estaré yo comentando si hay algo que pudiese ser general. Y este material, como quiera, este de Zener no viene en el examen. En el examen viene nada más lo de semiconductores y lo de diodos y rectificación. Esto ya viene para el segundo parcial. Entonces, lo que hay en la unidad 3, miren, es todo lo que hemos estado viendo.
efectos en el voltaje de carga. Punto límite de funcionamiento en la zona Zener. Entonces ya mañana vamos a ver cuáles son las variaciones en un circuito. Entonces esto lo podemos revisar mañana o bien revisar problemas que tengan con dudas de la tarea. ¿Sale? Maestra, ¿el examen quedó para el viernes a la hora clase? Sí. Ok. Quedó Sí, para el maestra. viernes a la hora clase. ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos mañana, muchachos. Gracias. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, Hasta maestra. luego. Ok, maestra, gracias. Adiós, adiós. Adiós, muchachos. Bye. Hasta luego, bonita tarde, maestra.